representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 18 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El Fondo Monetario Internacional desestimó la solicitud de ayuda por $5.000 millones realizada ayer por Nicolás Maduro, porque no hay claridad sobre el reconocimiento de su gobierno. Somos conscientes, decía la nota de prensa de la institución, de la solicitud de Nicolás Maduro para obtener financiamiento y abordar el impacto económico y sanitario de la pandemia de COVID-19 en su país, pero desafortunadamente el fondo no está en posición de considerar esta petición. La institución aclaró que su compromiso con los países miembros, como es el caso de Venezuela, es precedido por el reconocimiento de la comunidad internacional, y ese reconocimiento, en el caso de Venezuela, no está nada claro, decía la nota. Por cierto, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, advertía al fondo que entregarle recursos a Maduro era dárselo a la corrupción. Quien controla el aparato represivo del Estado, decía en una entrevista a un medio de comunicación ayer, sabe que el pueblo necesita ayuda. No es tiempo de soberbia. La salud depende de lo que hagamos bien las cosas. Esto lo aseguró, insistimos, en esta entrevista. El diputado José Guerra, desde el exilio, explicó que un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional necesitaría la aprobación del Parlamento venezolano. Lo vamos a comentar, como es natural, durante la mañana de hoy. Hay que decir que la detención de Rubén Duarte, del licenciado Rubén Duarte, por efectivos de la DGCIN, tras informar sobre la situación de los hospitales en el estado Táchira, fue denunciada por el dirigente sindical de hospitales y clínicas, Mauro Zambrano. También ha hecho denuncia sobre este tema Provea, y francamente cuesta entender este tipo de situaciones. ¿Habrá alguien con conciencia y sentido común en el equipo de Nicolás Maduro? Lo decimos con absoluta seriedad, tomando en consideración las dimensiones de esta crisis, cuando el personal médico es más necesario que nunca, y que está pidiendo lo que es natural, pues los insumos necesarios de protección para hacer frente a la crisis, como ocurre en cualquier parte del mundo. No es momento, evidentemente, de salir a perseguir a el personal que va a hacer frente a la crisis en nuestro país, pero en todo caso eso está ocurriendo hoy en Venezuela, y esta denuncia se hacía el día de ayer. Por cierto, el metro y el ferrocarril a partir de hoy prestan servicio únicamente para trabajadores de sectores priorizados en el marco de la cuarentena establecida en nuestro país, tal como lo da a conocer ayer Delcy Rodríguez, al momento de confirmar 3 nuevos casos. En Colombia, esta mañana confirmaban la primera muerte por coronavirus. Se trata de un hombre de 58 años, taxista. Esto ocurrió en Cartagena, era ciudadano con hipertensión y diabetes no tratadas. El pasado 4 de marzo transportó en su vehículo a turistas italianos. El país vecino declaró ayer estado de emergencia. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Con él vamos a hablar acerca, del panorama internacional en el marco de esta pandemia de coronavirus. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Mucho interés, profesor, de conocer una primera valoración de su parte acerca de la respuesta que ha dado el Fondo Monetario Internacional con relación a esta solicitud que realizó Nicolás Maduro, advirtiendo que, el reconocimiento de su gobierno está en cuestión, por lo tanto, no puede considerar
la petición, ¿qué puede decirnos? Bueno, yo creo que era previsible, porque en efecto eso es así. Recordemos que el Banco Interamericano de Desarrollo no reconoce formalmente a Nicolás Maduro luego de la reelección fraudulenta, inconstitucional, ilegal e ilegítima. En el Fondo Monetario hubo el debate, quedó sin una definición clara y eso es lo que ha escrito. No hay claridad sobre quién realmente es reconocido oficialmente en Venezuela. Yo creo que eso es otra presión que se suma al tema de las sanciones que sigue vigente, al manejo de la crisis sanitaria que requeriría de una coordinación con la comunidad internacional más efectiva, más eficiente. Todo eso, repito, son presiones para que ocurriera en Venezuela lo que la comunidad internacional espera, lo que todos los venezolanos esperamos, que es un camino pacífico a una transición democrática. Que eso se definiera claramente, rompería una cantidad de obstáculos y problemas que se están presentando. Aclararía la situación ante el fondo, porque una hoja de ruta democrática que se respete, porque una hoja de ruta que sea una farsa, volvería o agravaría aún más las medidas. Eso debe quedar claro en los que juegan de manera perversa. No es ir a hacer una farsa de negociación de nuevo, decir firmé y ahora desmónteme todo y al día siguiente se me olvidó que había firmado. No, ahí siempre va a operar una cláusula gatillo. Si hay un camino honesto, franco, serio, a una hoja de ruta pacífica y democrática, estos obstáculos no se presentarían y habría un trabajo de los venezolanos, de la Asamblea Nacional legítima, del Ejecutivo y de las organizaciones no gubernamentales con la comunidad internacional, que eso es fundamental en estos momentos, sobre todo por la debilidad institucional, la debilidad financiera, la destrucción del sistema de salud que tiene el país. Es decir, profesor, si entendimos bien, usted ve una oportunidad para la transición a la democracia en nuestro país en medio de esta crisis. Bueno, mira, yo creo que esa oportunidad siempre existe y es la mejor camino. Yo creo que si se confirmara y se construyera una ruta seria de un gobierno de transición que lleve a una elección con los mínimos fundamentales, con la revisión plena del Consejo Nacional Electoral, daría una señal muy positiva en un momento de tanta incertidumbre como vive el país y vive el mundo. Yo creo que llegar a un acuerdo concreto de transformación profunda del Consejo Nacional Electoral, de finiquitar la farsa de la Asamblea Constituyente y de modificar el funcionamiento, aclarar la composición del Tribunal Supremo de Justicia, serían 3 pasos que darían a nosotros los venezolanos y al mundo una señal muy positiva en un momento de tanta incertidumbre y de tanto desasosiego como el que estamos viviendo. Eso, repito, facilitaría aún más el apoyo de la comunidad internacional a la grave crisis sanitaria que vive el país, que además ya existía, es la crisis humanitaria que ya estaba presente, que Cáritas la ha trabajado profundamente, que muchas ONGs en derechos humanos la ha diagnosticado en profundidad y entonces sabemos el nivel de desnutridos, el hambre que vive el país y a eso se suma esta amenaza del coronavirus. Ahora, tengo que preguntarle, profesor, porque francamente estamos contra el tiempo y da la impresión a estas alturas, por lo que hemos visto en los últimos días, que el equipo de Nicolás Maduro no tiene la más mínima intención de permitir, nada que tenga que ver con una transición a la democracia. Comentábamos con los amigos oyentes esta denuncia de la detención de un licenciado que forma parte del personal médico en Táchira, que ha denunciado la situación de los centros asistenciales en ese país. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, porque, entre otras cosas, estamos hablando de una situación francamente delicada, una pandemia mundial, y ya sabemos lo que establece el Estatuto de Roma, es decir, las responsabilidades que están asumiendo estas personas ahora y en el futuro ante la posibilidad de negar el acceso
a la salud o incluso a medicinas en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, tú tienes toda la razón en la descripción que acabas de hacer. Creo que se siguen repitiendo condiciones de delitos de lesa humanidad por la violación sistemática de derechos humanos, que es el concepto fundamental de un delito de lesa humanidad. Estoy absolutamente claro de eso. Creo, repito, lo hemos comentado en oportunidades anteriores, que la fiscal de la Corte Penal Internacional ha actuado irresponsablemente frente a la gravedad de la situación venezolana. Todo eso, repito, son elementos de presión. Obviamente, en estos momentos, el bloque en el poder, Nicolás Maduro y el bloque en el poder, se sienten más consolidados que nunca. Sin embargo, hay inestabilidad, hay un malestar creciente. La reacción del Fondo Monetario Internacional es una clara evidencia del rechazo de la comunidad internacional a la situación política en Venezuela, en particular al bloque en el poder. El rechazo que continúa de la comunidad internacional, pero es que hay otro ingrediente que no puede menospreciar Nicolás Maduro y su equipo, que es el hecho de que estas medidas duras, sin los paliativos, porque no hay cómo dar los paliativos al sector industrial, al sector productivo, porque no hay cómo permitir que a la población que se le pide que se lave las manos cada tanto tiempo, no tenga agua, no tenga jabón, no tenga los recursos fundamentales. Los hospitales están en las peores condiciones. Esa situación requiere de un enorme apoyo de la comunidad internacional, que no va a ser fácil ni casi posible de manejar con un gobierno no reconocido, con un gobierno que es inconstitucional e ilegítimo. En consecuencia, creo que si bien todas las condiciones indican que se aferran al poder, que buscan perpetuarse en el poder, también es cierto que las condiciones se le deterioran cada vez más, incluso en el plano interno. El malestar, el no acceso, la dificultad de acceso a recursos fundamentales va a ir agravando la situación social en Venezuela. Eso no se puede resolver con decretos, con tropas. Ese es un malestar social que las mismas Fuerzas Armadas le ha preocupado siempre. El malestar popular es un tema muy delicado y creo que se está jugando con fuego en este momento. El presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó, pedía ayuda a organismos internacionales como la OPS, la OMS, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional. En el marco de esta coyuntura, yo le pediría su comentario, tomando en consideración que estamos hablando de una situación que ha desbordado a todo el planeta. ¿Qué puede decirnos? Indiscutiblemente que esas son las instituciones más convenientes a las que hay que recurrir en todo el contexto, es decir, vamos a planificar una política de aislamiento social, una política de cuarentenas. Todo eso debería ser trabajado con estas organizaciones que, además de estar viendo la dinámica del problema a escala global, están viendo las experiencias de China, Corea del Sur y otros países de Asia, Singapur, Hong Kong, que están resultando relativamente exitosas para controlar la expansión del virus. Ellos tienen la experiencia al momento de los casos más recientes, pero también tienen la experiencia histórica, porque hemos tenido epidemias, algunas incluso han llegado a pandemias en oportunidades anteriores. El manejo del ébola, que no ha pasado de ser epidemia en el caso de África, es un tema donde la Organización Mundial de la Salud ha logrado una enorme experiencia en cómo manejar temas tan complejos de propagación tan delicada. No olvidemos la gripe aviar, la H1N1, de tal manera que hay un arsenal de conocimientos, de profesionales dentro de la Organización Mundial de la Salud, dentro de la Organización Panamericana de la Salud, que son actores fundamentales para la consulta, para el trabajo, pero todo eso tiene que ser un trabajo cooperativo. No puede estar cargado de una fantasma de la corrupción, de que se impidan los accesos, pero luego viene el juego de la corrupción para permitirle a unos sí y a otros no. Este manejo tan poco transparente, tan opaco, tan
disfuncional del gobierno de Nicolás Maduro es lo que tiene tan complicado el apoyo de la cooperación internacional, porque no hay confianza, no hay credibilidad. Para crear confianza y credibilidad, un paso positivo sería dar ya la señal de una salida pacífica y democrática para Venezuela. La pregunta que le haría es, profesor, ¿es posible esperar que si no cambian las cosas con relación a lo que está ocurriendo en nuestro país, Naciones Unidas tome decisiones un poco más drásticas, en el caso concreto de Venezuela, para colaborar y contener, digamos, esta pandemia? ¿Qué opina usted? No lo veo fácil. Decisiones que impliquen uso de la fuerza, hablando de Naciones Unidas, solo pueden ser tomadas en el Consejo de Seguridad, y ya sabemos allí la postura de Rusia. De tal manera que ahí no hay que hacerse una gran expectativa. Apoyos de cooperación podrían brindarse, pero eso también pasa por el mismo debate que acaba de ocurrir en el Fondo Monetario Internacional. Todas las organizaciones internacionales que van a cooperar se plantean la duda de a quién se le va a dar la cooperación y cómo se va a administrar la cooperación, y Nicolás Maduro asume que hay una soberanía absoluta en la que no puede rendir cuentas, en la que no está obligado a rendir cuentas. Esa es una visión equivocada, antihistórica, del manejo de la soberanía en el contexto global. Soberanía supone capacidades y autonomía siempre y cuando tenga la posibilidad de ejercerlas. Es indispensable en un mundo globalizado la cooperación y la respuesta a esa cooperación, el rendir cuentas. Ese es un tema muy delicado dentro del Fondo Monetario Internacional. No es dar recursos a fondo perdido, es que cuando se otorgan recursos en cualquiera de sus modalidades, tiene que informarse de cómo se están administrando, tiene que responder y tiene que aceptar el control y la supervisión. Eso para los gobiernos autoritarios es inaceptable, y por eso se les hace más difícil resolver las crisis que están enfrentando. Yo creo que la grave situación que vive el país, que no es una situación producto de las sanciones, es una situación producto de destruir la economía para controlarla, de destruir las instituciones para controlarlas. Lo fundamental en las instituciones era tener individuos leales y no individuos eficientes, no individuos capaces. La meritocracia fue absolutamente despreciada, y eso llevó a un caos de la administración pública, a un deterioro institucional enorme, que el que estamos viviendo para enfrentar este flagelo tan grave, esta amenaza tan grave como es el coronavirus. Esto requiere recursos humanos, instituciones, infraestructura que fue destruida sistemáticamente con políticas erráticas, y ahora se pretende decir que es producto de las sanciones. La destrucción del sistema de salud venezolano inició hace varios años atrás, en la medida que se fue menospreciando la meritocracia, en la medida que se fue destruyendo las instituciones y en la medida que el flagelo de la corrupción fue minando todo el sistema de salud. Eso no empezó ayer, eso no fue producto ni de Barack Obama ni de Donald Trump. Eso es producto de una política de crear destrucción para controlar al país. Ahora se están viviendo las consecuencias y se quiere el auxilio del Fondo Monetario después de que fue satanizado falsamente, equivocadamente, creando una matriz de opinión para lograr fanáticos y para lograr adeptos, engañando a la población. El Fondo Monetario es una institución importante que puede auxiliar en situaciones como estas y que va a exigir controles, que va a exigir supervisión en el manejo de los recursos, y eso es lo que molesta a los gobiernos autoritarios. De tal manera que es una situación muy difícil. No sé si en Miraflores están viendo la magnitud del problema, que les va a exigir, repito, pasos mucho más decisivos frente a la comunidad internacional. No es solo dar la señal de que hay preocupación por la crisis del coronavirus, sino que hay realmente la capacidad para un manejo efectivo, honesto, serio, responsable, y esa señal nunca la han transmitido.
Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos. Félix Gerardo Arellano es internacionalista. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nuestro siguiente invitado sabe perfectamente acerca de las dimensiones de esta crisis. Se trata del doctor Rafael Orihuela, que fue ministro de Sanidad y Asistencia Social en nuestro país. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Siempre a tu orden, siempre te oigo, siempre te leo. Gracias. Doctor, le pediría una primera consideración acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, las medidas que se han tomado y esta persecución que no para contra el personal de salud, que francamente, si me disculpa, no tiene pies ni cabeza. Lo escuchamos. Bueno, lo primero que hay que señalar es que así como esas advertencias, viene el coco, en eso teníamos más de un mes. Y por supuesto, la entrada del coronavirus a Venezuela ocurrió como también estaba pensado a través de algún viajero de la segunda ola esta que ocurrió en Europa, como pasó en Colombia y también pasó en Brasil y en Argentina. Y por supuesto, eso obligaba a tomar medidas, yo diría que heroicas en materia de prevención, para tratar de cortar el vínculo entre ese viajero que llegó y la posibilidad de que haya alguien que se contamine a partir de él, que es un nacional que vive acá, que no anda en un avión montado todo el día y que vive en relación con la gran masa, digamos, pobre que tiene Venezuela, que es una cosa gigantesca. Ahí está, digamos, la primera fase. Vimos que eso no ocurrió, puesto que el virus entró como Pedro por su casa, siguió de largo, se quedó y ya estamos en lo que se llama la fase de expansión rápida. Todo esto ha ocurrido en 7 días. Entonces, por supuesto, como estamos ahora, cualquier medida de contención que uno se imagine, son medidas que tienden a ser ineficaces, tienden a no dar resultados en el corto plazo, porque tú tienes una masa que anda moviéndose por Venezuela, ¿verdad?, que está ya infectada y que está transmitiendo. Por esta razón, es la insistencia cada 2 minutos de la OMS, de su presidente, señalando la necesidad de aumentar el número de diagnósticos de la enfermedad por la vía, por supuesto, de la tecnología, de tener los reactivos, tener los tubos de ensayo, etcétera, para seguir la enfermedad de cerca, por dónde anda, dónde rebotó, dónde apareció, dónde está provocando estragos y, por supuesto, lo más grave, dónde puede darse un brote grande de la enfermedad que ya la haga incontenible y que entremos en eso que llaman la fase de aceleración rápida,
donde te va a barrer prácticamente todo el país. Ahí estamos parados ahorita. O sea, que cualquier medida que se tome, que son medidas teóricas, y la peor de todas, por supuesto, es la que se le ocurrieron a estos genios desde el nuevo Comando Mundial Militar anticoronavirus, que perseguía a la gente y que obliga a la gente que huya, que se esconda. ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo que estamos viviendo a tiempo de hoy. Mi pronóstico es que ambos procedimientos, digamos, ambas metodologías, porque eso no se puede llamar estrategia ni nada, adoptada por el régimen, por el gobierno, van camino del fracaso. Que el virus nos va a barrer casi completo en toda Venezuela, que vamos a tener entonces mucha dificultad para lograr una atención eficiente y, por supuesto, estamos perdiendo el norte, estamos perdiendo, digamos, la nebulosa más peligrosa de todas, que son nuestros enfermos de la tercera edad. Lo he repetido muchísimas veces, para un país como Venezuela, con este desastre sanitario que tiene adentro, hoy en día lo más peligroso, lo más grave, lo más difícil es garantizar que nuestra tercera edad, 65 años hacia arriba, que esté viva, viviendo en una parte con muchas dificultades también, evitar que se infecte. Eso tiene que ser un objetivo, pero yo te digo, de vida o muerte, y vemos que tampoco lo están haciendo. Entonces, por supuesto, mire, yo no tengo idea de cómo ir a hacer ese enlace, pero si tú tienes un aumento muy grande de pacientes, de enfermos ya con problemas además de su fiebre por su coronavirus, pacientes con problemas de lo que él tiene como enfermedad de base, como campaña en la vejez, es un diabético, un asmático, un paciente que sufre de corazón, de la coronaria, es un paciente que se quebró una pierna hace un mes en una cama tirado. Toda esa gran variedad de problemas de la tercera edad en materia de salud hace que esa masa susceptible pronto requerirá alguna atención especial. O tiene un problema respiratorio severo, o hay que nebulizarlo, o hay que meterlo en terapia intensiva, y cuando sacamos esa cuenta, que el gobierno como que se niega a verla, esa cuenta nos está diciendo que apenas hay menos de 150 camas operativas posibles en terapia en escala nacional. Pero eso no es nada. Eso se lo chupó el coronavirus allá en Milán en cuestión de 3 o 4 horas. Eso provocó una situación muy dura recientemente en España ayer, en un asilo de ancianos, donde hubo 17 muertos en cuestión de media hora. Bueno, eso es lo que está frente a nuestros ojos y lo que esto pareciera no entender. Como cree que esto es una rochela para disfrazarse entonces de payasos militares. Eso no tiene ningún sentido, sino ahondar más el problema que tenemos y del cual no visualizamos la salida todavía. Yo lo he dicho, ojalá no me equivoque, que la tendencia de este movimiento del virus de cara mundial tiende a autorregularse hacia el verano. O sea, eso pasó con la epidemia del 18, o sea que tampoco es descabellado decirlo, pero requiere que tú colabores para evitar para reducir el número de casos, para reducir el número de enfermos, para que tú contribuyas como país con la solución de la crisis, que es lo que no estamos viendo. Ahora, aún así, si eso fuese cierto, estamos hablando de la segunda semana, tercera semana ya de junio, mira, faltan todavía 2 meses y medio, o sea que bregar 2 meses y medio con este problemón es una cosa muy seria. Y luego, una cosa que también me llama la atención, si yo fuera tan vivo, por oportunista y por vivo, pues yo me hago el loco con todas mis teorías del poder del Estado, y me hago el loco y yo, bueno, sencillamente busco la ayuda internacional, busco el respaldo de todo lo que es el sector de la sociedad civil venezolana, que es muy grande y muy solidario, para un poco callapear estos 2 o 3, 4 grandes problemas. Pero esto cree que ellos solo pueden, no pueden con nada, que es lo más grave. Entonces yo mi posición, tengo una visión pesimista del asunto. Ojalá que estos sujetos se les ocurra entender que por ahí no es el camino, ni persiguiendo, ni reprimiendo, ni hostilizando a la gente, y por supuesto buscando que la gente pueda de alguna manera sentirse cómoda también con que la ayude. Porque mira, esto es un miedo muy grande. La gente no se imagina el miedo que genera en una familia, en un sitio chiquito. Sabes que se muere la gente en la calle con una enfermedad. Me pareciera que no entiende la gravedad de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Doctor, a propósito de las medidas que se han tomado y el manejo de la información, la primera recomendación de la Organización Mundial de la Salud en aquellos países donde todavía no habían confirmado casos, Venezuela pasó por ese estadio, era justamente manejar de forma transparente
la información. Sin embargo, en los últimos días nos ha tocado lidiar con toda clase de contradicciones sobre la existencia o no de casos autóctonos, que parece probado según el testimonio del encargado de negocios de Argentina, que a viva voz aseguró haber contraído COVID-19 en nuestro país sin haber salido del territorio nacional. Yo le pediría un comentario de su parte con relación a este tema. Fíjate, si tú no tienes claridad suficiente, ¿qué debería estarse haciendo ya desde hace unas 2 semanas? O sea, incluso desde antes del primer grito del primer caso. Bueno, sencillamente una rueda de prensa diaria pequeña, un boletín diario que se emite y se informa todo lo que está ocurriendo exactamente. ¿Para qué? Para que la gente esté pendiente. La información que dio el presidente hace como 3 o 4 días, cuando lleva los casos de 16 a 33, y hacen una referencia, creo que es el ministro Rodríguez quien la hace, sobre un paciente concreto del estado Cojedes, y meten a Cojedes entonces en ese momento en la lista de la urgencia y de las medidas especiales y no sé qué cosa, y el toque de queda. Bueno, el paciente no tiene ningún vínculo conocido con nadie y se sintió mal con una tos y una fiebre y le hacen un examen y aparece positivo. ¿Qué es eso? O en el caso de Apure, aquel que supuestamente entró por Colombia pero que tenga Apure, ¿qué es eso? Los pacientes estos que se está diciendo, yo no sé si eso es verdad o no, pero un doctor que perteneció al partido de gobierno hace muy poco tiempo, que fue además diputado del partido de gobierno en Nueva Esparta, dice que tienen un poco de árabes guardados en un hotel allí, en un aislamiento, en una cuarentena VIP. Bueno, ¿por qué es eso? Eso es muy grave. Y luego tienen otros 2 problemas que son para mí son graves problemas potenciales hoy de explosión en Venezuela, que es la situación de las etnias nuestras. Lo que está pasando con el arco minero, eso que yo llamo el país clandestino, el país raro, el país silencioso, el país oculto. Ahí no se sabe nada de lo que pasa. Ahora mira, el corredor por agua, el corredor acuático que tú tienes entre Pedernales y Huilla, que mira, digamos, hacia Trinidad, que es una vía de escape de la gente que huye de Venezuela por esta situación tan grave que estamos viviendo. Mira, ojalá y no tengamos la mala suerte que se monte una lancha de una persona que, por supuesto, contamine los otros días, los otros pisos, y vamos a un desastre. Yo lo viví como experiencia personal y la he contado a ver si oyen estos sujetos que piensan que son sordos. Nuestro problema con la epidemia de cólera en el año que yo estaba en el ministerio, en el 92, fue un reventón de pronto que ocurrió allí justamente en el Tamaturo, asociado con que nuestra solicitud, que era muy sencilla, era la de hervir el agua y a punta de agua hervida evitar que la diarrea continuara. Bueno, fuimos desafiados por el grupo local en aquel momento. Yo, aquí eso es mentira, la zapa de cangrejo peludo hay que hacerla, y hay que comérselo crudo, y se lo comieron entre todo el mundo y amaneció muerto con cólera. Eso provocó una estampida gigantesca de más de 20.000 personas en Curiara a pie, nadando para tratar de llegar acá a Tembladores, y eso fue lo que logró contener allí un gran desastre. Ahora, eso está ahí planteado. En el caso de la etnia Guayú es exactamente lo mismo. Esta es una etnia migrante continua que está en los 2 lados viviendo, que está frente a una crisis terrible ahorita en Venezuela de sobrevida, y luego tiene entonces un fenómeno llamado FARC, llamado ELN, llamado no hay gobierno en esos territorios. Mira, eso tiene una potencialidad muy grande. Entonces, si tú no estás pendiente, ¿verdad?, de que haya centros sentinela, tienes que anticiparte al caso que aparece, al nuevo enfermo, porque ese es el que te va a regar la cosa calladito porque no se sabe que lo tiene. Esas medidas concretas de cerco, de persecución, no tienen sentido si tú tienes como hacer el examen, pues si no, ¿cómo lo vas a hacer? Y no se está haciendo el examen porque no tienen el recurso, sino el que nos da la OMS para hacer lo que se llaman las pruebas rápidas, más nada. Bueno, yo creo así no se puede. Ahora, sobre este tema, el director general de la OMS, y lo comentábamos con los amigos oyentes, pedía justo eso, doctor, exámenes. Es decir, tratar de hacer seguimiento o tener una radiografía de la dimensión del problema en cada país. Yo le pediría su comentario. Este tipo de pruebas están al alcance de Venezuela vía ayuda humanitaria, como ha insinuado el presidente del Parlamento y presidente encargado. Es decir, ¿cómo podrían tener acceso las autoridades justamente a este tipo de test, tomando en consideración, bueno, los antecedentes y lo que ocurre o cómo se manejan las cosas en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Mira, hay lo que llaman una caleta, que es eso de tener guardado una cantidad de test, que son esos que entregó la OMS hace poco tiempo.
Ahora, eso no es suficiente. Si tú quieres cumplir con el mandato de la OMS de perseguir los casos a punta de exámenes para visualizarlo, para hacer visible cómo es que es la guerra y contra quién y dónde está el enfermo, para buscar de salvarlo, de tratarlo y evitar que él contamine a otros. Si tú no sabes eso, está fregado. Ahora, eso hay que pedirlo, eso lo hemos visto muchas veces. No es posible que no tengamos cómo hacer el examen. Mira, ya yo he presenciado y soy testigo de que eso es verdad. 3, 4 personas que tienen un problema de sintomatología, una enfermera auxiliar de tal hospital. Entonces, todavía no lo aguanten de ahí, pero no sé qué, que vamos a mandarla para Caracas. Toda una cantidad de cuentos que lo que hacen es una evasión evidente. Bueno, yo haría eso, yo haría 2 o 3 decretos. Y un primer gran decreto es la participación de toda la nación, una callapa contra el problema. Yo no puedo estar excluyendo a los demás, persiguiendo periodistas porque dicen la verdad. No, al contrario. Ahora, mi percepción es que esa visión, eso que llamaríamos totalitarismo de Estado en acción, es una cosa absolutamente estúpida, pero bueno, los tipos lo están haciendo. Ahora, ¿cómo tú enfrentas eso? Tienes que denunciarlo afuera. Miren, muy chicos, vamos a pedir cacao en el exterior, porque eso no conocen lo que están haciendo. Entonces, yo creo que alguna cosa habrá que hacer. Eso que ha dicho el presidente del gobierno me parece una cuestión lógica y además factible. Bueno, no sé, será crear un banco de acopio, no sé cómo sería, sin que se lo cojan eso también para tratar de mejorar la capacidad diagnóstica. Eso hoy es un punto clave. Si no lo hace para decir, el virus me anda correteando, ¿qué te digo yo? Por la agüita aquí mirando, se me metió para allá abajo para tu bocaína de Tamacuro, y yo no lo sé, bueno, me va a barrer completo. Ahora, eso es evitable. Lo que está justamente la OMS planteando, y de verdad lo repiten cada minuto, es una cosa razonable, porque es lo que permite tener un mapa para trabajar. Mira, vamos a pelear aquí, estamos peleando, qué sé yo, en Pinaquillo, y peleando aquí en Cabruta, pero si no, ni eso sabemos, oye, por Dios. Doctor, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, ayer China anunciaba el desarrollo con éxito de una vacuna contra el coronavirus que estaría lista para ensayos clínicos y para probarla en humanos. Ellos hablan del mes de abril. ¿Qué opina usted acerca de este tipo de iniciativas que están en marcha? Lo escuchamos. Fíjate, hay por lo menos 7 proyectos en vacunas. Algo que me parece a mí lamentable y me parece desagradable incluso, es que los propios chinos, donde ocurrió el problema de entrada, que ahora andan con el cuento que no, que lo están insultando, que eso no es verdad, que un mosquito electrónico, no, eso no es cierto. Eso ocurrió en una ciudad, en un mercado lleno de exquisiteces de toda naturaleza, comen de todo, mono, salvaje. Pues eso ocurrió. Ahora, en lo que viene entonces la necesidad de enfrentar el problema, bueno, viene la propaganda, vencimos al virus, está bien, ok, y después viene otro cuento que tengo la vacuna. Mire, yo creo que una prevención peor que esta, porque entonces viene ahora la batalla por la vacuna, que en el fondo el dinero es inversión que retribuye, digamos, al que la está haciendo. Entonces creo que eso es algo desagradable, esa manera de estar promoviendo, que yo la tengo y la tendré dentro de tantos meses, pero bueno, los experimentos existen. A raíz del MERS, el MERS es aquel famoso Medio Oriente, enfermedad pulmonar activa, que vino después del SARS, que nació en China también, que son las 3 grandes epidemias de coronavirus que hemos tenido, no procedentes del hombre. El material que se aisló en la época del MERS, digamos, la molécula de ese virus, tal cual es su estructura genética, permitió iniciar un proceso de investigación en escala mundial, en lo que trabajan en este campo de la biotecnología, para intentar una vacuna contra el MERS y contra el virus de ébola. Eso, digamos, es como los inicios en aquel entonces, estamos hablando del año 12, estamos hablando de hace 8 años. Es, digamos, como un terreno abonado que venía ya en ensayo, y varios países, concretamente Dinamarca, Suecia, por supuesto los chinos, Israel, Estados Unidos, Francia, vienen trabajando duro en eso. Ahora, ¿qué es lo que se está anunciando? Algunas de esas vacunas que venían, digamos, en una gatera de competencia una con otra, ¿verdad?, que tienen ya una propuesta de moléculas para ser usada como vacuna. Esa viene, como decir, un poquito más adelante una que la otra, pero en general, 2 o 3 de ellas, la israelí, la china y la norteamericana, que están probando ya en la zona oeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington, con voluntarios. Bueno, eso es, digamos, una promisión. Ahora, llegaste a esa etapa, vamos a suponer que lleguemos a esa etapa y que todo salga bien, hay 200 voluntarios, todos están perfectos, tienen inmunidad, no le pasó nada, no le hizo daño. Iniciamos el proceso entonces de empezar en la elaboración. La elaboración son meses.
sea que no es menos de 8 o 10 meses que tú tendrías para que esa vacuna esté a punto. Y recuerda lo que te dije hace ratico, esté a punto en competencia con otros oferentes de su vacuna. Eso me parece muy delicado, muy desagradable. Además, si yo fuera a los OMS, yo buscaría una manera de decretar que todo eso pase a manos de la salud mundial, mientras tanto, porque si no se me va a transformar en una guerra de mata de calificación. A la mía es mejor que la tuya. Pero eso no tiene ningún sentido. Ahora, el estado actual es que existen varios proyectos, existen varios ensayos, existen unos que están un poco delante de otros en materia ya de probarlo en seres humanos, y hablamos por lo menos de 8 meses. Una medida heroica, de repente, bueno, si se sigue acogotando el virus, se está matando en todo el mundo, bueno, ahí verá qué hace. Si tienen la posibilidad de hacer una producción rápida, bueno, yo correría ese riesgo de que no esté totalmente, digamos, seguro de la inocuidad. Pero creo que no estamos en esa etapa tampoco. Creo que nos da tiempo lo que viene ocurriendo, la caída en términos estos temporales del clima, etcétera, y que bueno, no llegamos a la corredera final todavía. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos, a acompañarnos. Rafael Orihuela fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, además tiene conocimiento en medicina tropical, fue profesor de la universidad, bueno, ha trabajado en nuestro país, conoce perfectamente este tema, expresando opinión, análisis y compartiendo información valiosa acerca del alcance, las dimensiones de esta pandemia de coronavirus en el caso concreto de nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos. Y ayer la Federación de Centros Universitarios, Universidad Central de Venezuela, en la representación estudiantil ante el Consejo, hacía un pronunciamiento justamente con relación a el centro de estudiantes del área de salud de esta casa de estudios, exigiendo que no solo se tomen medidas de aislamiento en diferentes zonas del país, sino que también haya una inyección de recursos al sistema de salud como es natural para enfrentar esta crisis producto del coronavirus. Nos acompaña Jesús Mendoza, consejero universitario. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Pues sí, el día lunes la Federación de Centros Universitarios, la CONFEP y los Centros de Estudiantes de Salud de la Universidad Central de Venezuela nos pronunciamos. Nosotros entendemos y es aceptable todas las medidas de aislamiento que se están tomando la ciudadanía para evitar la propagación del coronavirus. También es necesario una inyección a la sanidad venezolana, porque nosotros estamos claros, porque lo vemos todos los días en nuestras prácticas, en los hospitales, en los centros de salud, en el complejo de salud de la Universidad Central de Venezuela, que es uno de los más importantes, cómo se está cayendo la infraestructura, cómo no tenemos medicamentos, cómo el paciente no puede ser atendido y tiene que llevar los recursos. Entonces lo que nosotros exigimos, con ese tiempo que se está ganando con la cuarentena que se decretó hace 2 días, es que se dé una inyección inmediata a todos los hospitales y centros de salud,
para que se tenga el recurso para poder atender a todos los pacientes contagiados o no contagiados, los que estén en peligro, hipertensos, los que estén inmunosuprimidos, ese tipo de cosas, o también el recurso humano, el médico, el enfermero, que no está teniendo ahorita las barreras de protección necesarias. Nosotros el lunes le dimos al Hospital Universitario de Caracas, al Servicio de Infectología, más de 500 kits de tapabocas y antibacterial. Y ya ayer estaban pidiendo más porque quedaron cortos, porque no se están dando las medidas de protección ni las medidas de barrera a los trabajadores de salud. Ahora, Jesús, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Porque en el caso concreto de Rubén Duarte, que es licenciado, trabaja en el sector salud en Táchira, fue aparentemente detenido por la DGCIN. Él estaba informando sobre la situación de los hospitales en esa entidad, incluso estaba pidiendo insumos de bioprotección para el personal que va a tener que hacer frente a esta crisis. ¿Qué puedes decirnos? No, bueno, obviamente va a seguir la amedrentación del régimen de Nicolás Maduro, pero nosotros tenemos que seguir. Nuestro deber es tratar de atender a los pacientes, porque el recurso humano en Venezuela está. Aquí están los médicos, los enfermeros, los analistas, los odontólogos. El sector salud va a estar tratando de atender a los pacientes, pero es ilógico que nos traten de cerrar y de censurar en la exigencia que estamos teniendo, porque nosotros necesitamos, es obligación del Estado venezolano garantizar más las medidas de protección, y no solo las medidas de protección, sino también está en la Constitución el derecho a la salud, en el que el paciente pueda ir y pueda tener los insumos y pueda tener todos los elementos para ser diagnosticado con el coronavirus o para prevenir el coronavirus. Entonces, el amedrentamiento ahorita en una situación tan delicada como la que estamos viviendo es una cosa que es, mira, inhumana, pero ella es normal del régimen de Nicolás Maduro. Realmente, ¿cuál es la situación del hospital universitario? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Mira, el hospital universitario ahorita tiene una falla de servicios básicos. Hay días que hay agua y días que no hay agua, no hay ascensor, hay que subir a escaleras todos los pisos, a veces la emergencia colapsa. ¿Okay? No hay ningún tipo de insumos, por lo menos el servicio de infectología no tiene, se está pidiendo ahorita donación de guantes antibacterial, silla de ruedas, batas quirúrgicas para poder atender a los pacientes, y el paciente tiene que llevar absolutamente todo porque no están los medicamentos y los insumos. Jesús, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos. Jesús Mendoza es consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, reiterando este llamado que hacían desde la Federación de Centros Universitarios, exigiendo que se tomen medidas, sí, de aislamiento, pero también que se inyecten recursos al sistema sanitario nacional. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonice a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más,
Palabras menos, con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito del impacto de esta crisis para el sector privado, saludamos a Cipriana Ramos, quien fue presidenta de Consecomercio, conoce perfectamente la situación de este sector, sobre todo en La Guaira. Gracias por atendernos como siempre. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti y a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca del impacto de las medidas que se han tomado de esta cuarentena para el sector privado en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, un sector que ya viene en declive, que está técnicamente quebrado, y ahora nos toca esta recesión. Evidentemente está fuertemente impactado, pero creo que lo más impactado somos los trabajadores, que no vamos a percibir un ingreso suficiente, porque las empresas se van a pagar, el compromiso es que las empresas van a pagar el salario, pero aquellos ingresos extras, ¿cómo se lo pagas a los trabajadores si le estás pagando en función de la producción? Si le estás ayudando a llevar el alimento o lo básico a su casa. Aquí el tema es de salud, pero también es un tema de salud económica del trabajador. Nosotros en Venezuela, antes, como decíamos hace mucho tiempo, lo que hacíamos era que llenábamos alacenas. Ahora compramos día a día. O sea, lo que se produce se va comprando. Si no tenemos producción nacional, pero no tenemos capacidad de importar, en muy poco tiempo nos vamos a quedar sin los insumos necesarios, y eso es muy grave. Ahora, tengo que preguntarle sobre este tema de restringir la circulación, qué impacto tiene. Hemos visto la declaración, por ejemplo, de sectores como la Federación Nacional de Ganaderos pidiendo se aplique una especie de salvoconducto. Hay dificultades en estados como Táchira y Zulia para acceder a combustible. ¿Qué puede decirnos? Táchira y Zulia siempre han tenido problemas para acceder al combustible, hoy mayor que nunca, porque lo que están diciendo los expertos es que no tenemos el combustible. O sea, vemos ayer un video en Valencia donde el guardia dice que solo los médicos que prestan servicio al gobierno son los que van a tener el combustible asegurado. Pues no solamente los médicos necesitan el combustible que trabajan para el gobierno, necesitamos el combustible todos aquellos que trasladamos insumos, y no solamente medicamentos, no solamente alimentos e insumos de higiene personal. Necesitamos combustible aquellos que tenemos que transportar mercancías de los puertos, porque cuando hablamos de que tenemos que mantener la producción nacional, para poder mantener la producción nacional no solamente se requiere la materia prima principal, también se requieren los repuestos que necesitan aquellas máquinas, los insumos, las materias primas que necesitan aquellas máquinas, que muchas están en los puertos. Por lo menos en los puertos, puedo hablar por el puerto y aeropuerto de Vargas, estamos operando. O sea, ayer llegó un barco, antes llegó un barco, se está operando, creo que se fue anoche o se va hoy, terminó operaciones. En Vargas, con el tema de los salvoconductos, hemos tenido menos problemas, inclusive estamos circulando con las guías de movilización y con los carnets de las empresas. Los comercios que están funcionando son aquellos que están habilitados, que son los de alimentos, medicinas en su mayoría. El trabajador también se cohíbe de circular porque no tiene la mascarilla. La crisis, aun cuando desde enero, principios de enero, sabíamos que esto venía, bueno, ninguno nos preparamos para esto. Creo que hay que hacerle mucho seguimiento a la OMS y, de acuerdo con sus lineamientos, operar y funcionar, porque es un tema de salud. Es un tema de salud el COVID-19, el coronavirus, pero también es un tema de salud, la desnutrición que tienen muchos venezolanos en el país.
Cipriana Ramos, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue presidenta de Consecomercio, conoce perfectamente la situación de este sector, expresando opinión, compartiendo información valiosa acerca del impacto económico que va a tener esta situación, esta crisis sanitaria para Venezuela. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.